7 de la mañana con 39 minutos, 7:39 minutos en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con el doctor Mauricio Espinel, exdirector nacional de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación de Pichincha Universal. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Espero que tenga conocimiento de este diagnóstico que a última hora presenta el Gobierno Nacional con la ayuda del Banco Mundial y de algunos expertos en materia económica. No sé si se tomó en cuenta la visión de expertos en seguridad social para realizar este diagnóstico, desconozco, pero en todo caso está allí. Es un documento que se lo van a entregar a la nueva administración gubernamental para que tome las decisiones del caso. Más o menos plantea reformas urgentes a la seguridad social. A decir de este diagnóstico, el IES podría sostenerse solo hasta el 2022. ¿Cuál es la visión que usted tiene respecto a este panorama que pintan las actuales autoridades del gobierno respecto a la seguridad social? Buenos días, un afectuoso saludo a toda su amplia audiencia. Hay que reconocer, la población debe tener clara que el IES es un actor fundamental en muchos aspectos de la vida del país. El mundo económico, el mundo de la salud, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la pandemia, el rol que ha jugado el IES ha sido fundamental. El diagnóstico que tú mencionas es uno más de los diagnósticos que se tienen sobre la mesa. Hay que recordar que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha hecho un diagnóstico y ha venido trabajando con el Ecuador en los últimos 2 años. En la administración del doctor Paul Granda, en función de esos diagnósticos, se planteó un diálogo nacional, precisamente en la perspectiva de que el fondo, tanto de pensiones como de salud, estaba en una potencial quiebra y por tanto había que tomar medidas urgentes. Muy pocos acudieron a esa convocatoria y no se obtuvo lo que se esperaba, que es decisiones participativas. ¿Para qué? Para darle sostenibilidad a la institución. Como bien dice un editorial, el IES es un gigante que está desinvirtiendo. Es como en nuestra casa. Si no nos alcanza para pagar las cuentas, comenzamos a sacar el dinero del banco. Y eso tiene un límite. ¿Cuál es el límite? El dinero que está disponible. Y la disponibilidad de liquidez es muy compleja. Hay que recordar que hay una deuda inmensa por parte del gobierno que apenas contribuyó con alrededor de 600 millones en octubre del 2020, gracias a lo que envió el Fondo Monetario Internacional, y ofreció pagar otros 800 millones en bonos, en papeles, una vez más, para aumentar la cantidad de papeles que tiene guardado el IES que le corresponden al gobierno. Doctor, perdón que le interrumpa ahí, una aclaración nada más. ¿Se sabe cuál es el monto real de la deuda que tiene el Estado con la Seguridad Social? Se estima alrededor de unos 7,000 millones, pero solo en salud, ¿no? 7,000 millones en el componente de pensiones. Solo en salud, la deuda estaría alrededor de 5,000 millones, porque hay que recordar que no se entregó el dinero que corresponde a la atención de los jubilados. En el ámbito de la salud, cuando yo me jubilo, yo ya no contribuyo. Por tanto, ya no hay pago de las prestaciones que se le da a los jubilados. Eso debería ser cubierto por el Estado. El seguro social campesino, ¿no? En donde contribuyen, si mal no recuerdo, alrededor de $3 por familia. Evidentemente, eso no es suficiente para cubrir las prestaciones. Y los campesinos reciben el 100% de prestaciones de salud. Todos los familiares que ahora reciben, por determinación del gobierno anterior, atención, niños menores de 18 años, amas de casa, etcétera, no pagan ni un centavo. Es como que yo vaya a un seguro y le diga, mire, yo estoy afiliado, pero atiéndale a toda mi familia. Ciertamente le van a decir, no señor, usted está pagando solo por usted. Sin embargo, el Seguro Social atiende a una gran cantidad de personas sin tener financiamiento. Todo esto ha hecho que, por ejemplo, en el caso del seguro de salud,
la situación sea muy grave, ¿no? La estimativa era que para octubre de este año ya no haya los recursos para seguir funcionando. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el Seguro Social? Sacar dinero de otro lado para colocarlo en el sector salud. Ya lo hizo el representante del gobierno en el IES, el señor Espinosa, Richard Espinosa, hizo eso hace algún tiempo, violentando la ley de seguridad social. ¿Para qué? Para poder tener la atención en salud, que bordea alrededor de los 1.800, 1.900 millones. Este año probablemente va a ser más que eso por el tema de la pandemia. Pero seguimos hablando de lo que hizo la administración anterior, de lo que Richard Espinosa estuvo hace 4 años en el IES, pero este gobierno ha tenido 4 años en los que pudo haber mejorado, pues si para ellos todo lo que hizo el gobierno anterior estaba mal, y Paul Granda, más allá de las buenas intenciones que aparentemente tuvo, no hizo nada. Yo diría que se plantearon algunos elementos para poder ir corrigiendo los problemas. ¿Pero se corrigieron o no? Un político muy fuerte. Para poder darle sostenibilidad al fondo, las únicas opciones son pagar más o dar más tiempo de trabajo, es decir, que la jubilación sea más tarde. ¿Qué aceptabilidad tiene eso en la comunidad? ¿Sí? En este momento la deuda que tiene, decía yo, del Estado es inmensa. ¿Con qué va a pagar en este momento esa deuda al IES el Estado? Si no hay recursos, ¿no? Doctor Espinel, y entonces son una problemas solución complejos. Ajá, una solución, como plantea este diagnóstico, que dice que se requiere de forma urgente una reforma a la seguridad social que debe realizarse ya mismo para que pueda entrar en vigencia en el 2022. ¿Qué debería ser? ¿En qué debería consistir esta reforma? ¿En privatizar la seguridad social? ¿Esa sería la solución? ¿En ampliar la edad de jubilación? ¿En incrementar el aporte tanto patronal como personal? ¿Cuál sería la opción? Mira, en primer lugar, tú planteas un punto complejo de discusión, esto de privatizar. ¿Qué significa privatizar? El IES en el Ecuador ha sido una institución con un fuerte componente de solidaridad, como debe ser un seguro social. El concepto de seguro social precisamente es ese, de solidaridad. Así ha funcionado. Entonces, cambiar eso a un seguro como el de Chile, por ejemplo, en donde hay cuentas individuales, ¿no? Es decir, yo aporto 20, voy a recibir 20. Mira lo que pasó en Chile. Eso implica inequidad, porque el momento de dar prestaciones, las prestaciones van a ser diferentes. Y eso provocó entonces las graves reacciones en Chile, ¿sí? Es decir, que esa no es la respuesta perfecta. No es la bala de plata que va a resolver el problema de la seguridad social en el Ecuador. Entonces, hay que pensar en una serie de otras opciones, ¿no? Y esas opciones van un poco por aumentar los ingresos. Hay que buscar el mecanismo por el cual el Estado pague la deuda. Hay que aumentar el tiempo de jubilación. ¿Por qué razón? Porque cuando se hicieron los estudios para decir en el Ecuador se jubila una persona con el 100% de su pensión a los 65 años, eso se hizo en la década del 50, cuando la gente vivía apenas 65 años. Ahora vivimos más de 80 años en promedio y la esperanza de vida aumentó. Sin embargo, las contribuciones no. Entonces, hay que pagar más tiempo a los jubilados con los mismos recursos. Estoy poniendo este ejemplo como un elemento de los análisis que en el diagnóstico no se hace, ¿no? Y que es fundamental colocarlo sobre la mesa, ¿no? Entonces, la reforma tiene que ir en el sentido de buscar mayor cantidad de recursos, darle sostenibilidad a los recursos, por ejemplo, en el tema de la inversión. ¿Cuánto invierte el IES, por ejemplo, en el ámbito de la agricultura? Nada. ¿Por qué? Porque se supone que es una inversión de riesgo. Sin embargo, el país necesita ese tipo de inversiones, ¿no? Que pueden ser a mediano y largo plazo. Es decir, tenemos que pensar en mejorar las inversiones que tenemos como afiliados para que mejoren los ingresos. Luego está en el tema de las prestaciones y gastos. El afiliado, decía yo, por ejemplo, del seguro campesino,
no tiene derecho a todas las prestaciones, si requiere una cirugía compleja, exámenes complejos, y eso es un alto gasto. Hay que limitar las prestaciones, no queda otra manera, y tener seguros complementarios. ¿Para qué? Para darle mayor eficiencia y saber que si yo voy a dar estas 20, estas 50, estas 100 prestaciones, esas prestaciones están garantizadas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ofrezco todas las prestaciones en salud, pero no cumplo con todas aquellas. Además, dije eficiencia, es decir, que hay que ajustar el tema de lo que estoy dando. Por ejemplo, si yo voy a una consulta en, vamos a decir, el Club de Leones Médica, eso me costará, vamos a decir, $10, $20. Como afiliado, yo voy al Carlos Andrade Marín si es que me da un comezón de ojo y ahí me atienden. Eso cuesta $188. Imagínate. Y me dan la misma atención. Por eso en nuestra administración propusimos el reformar el sistema de salud del IES hacia un sistema basado en primer nivel y atención primaria en salud. Y se plantearon 50 proyectos para esa reforma, que significa que cada uno de nosotros como afiliados tengamos un médico de cabecera, que me dé esa atención sencilla y que me guíe en mi proceso de atención y sea responsable por mi atención. Si yo me enfermo y voy al hospital, me ven 5, 6 médicos y ninguno de ellos se hace responsable de mi proceso de atención. Doctor, ahora, esto por lo que le escucho, digamos, y digamos, viéndolo también como un ciudadano más, aportante y de tales, se resuelve con recursos, ¿no? Usted ha dicho, para el tema de salud, recursos, para el tema de los jubilados, recursos. Así se solucionan estos temas. Pero tenemos un gobierno que ha priorizado, por ejemplo, tener unos altísimos niveles de reservas internacionales y de no echar mano de esas reservas. De ahí se podría, digamos, tomar un poco de dinero e inyectarle a la seguridad social. Pero también es una cuestión de decisión política que este gobierno no lo ha hecho, por un lado. Y por otro, hemos ido viendo que el país ha entrado en un proceso de deterioro del empleo. Hemos pasado, como conversábamos hace unos minutos con Licenia, de tener una seguridad social con más de 3 millones de aportantes a tener ahora una seguridad social que se sostiene con más o menos 2 millones. Y por lo que entendemos que podría pasar en los próximos días, estos niveles de empleo van a ir a la baja. Entonces, ¿cómo hacemos para sostener? Si seguimos despidiendo gente del sector público, del sector privado, y además el gobierno prefiere tener los recursos que les llegan por motivo de la deuda en las reservas internacionales. Los componentes de política de manejo económico no son de mi ámbito de experticia, no te puedo dar una opinión al respecto. Ciertamente, como tú dices, hay que inyectar más recursos a la seguridad social, pero también hay que hacer un ejercicio de ahorro, de menos gasto. Por eso hacía yo el ejemplo del costo de la consulta, ¿no? Nuestra estimativa era que podíamos ahorrar con la instalación del nuevo sistema alrededor de $500 millones de los 1.800, 1.900 millones que gasta el seguro de salud, ¿no? Hay que aumentar la contribución del seguro campesino, hay que buscar mecanismos de aumentar esa contribución y financiarla, hay que buscar los mecanismos de financiar el seguro de los niños. Estoy convencido que si te dicen, mire, para que yo le siga atendiendo a su niño y voy a mejorar de esta manera la calidad, usted estaría dispuesto a pagar un 2% de su salario para que se mantenga ese seguro. Pues vamos a decir que sí, por lo menos yo lo haría, ¿sí? Ya están hechos esos análisis, ¿no? De qué porcentaje se requiere para poder atender a los menores de 18 años en el seguro de salud. Para los afiliados jubilados, para poder mantener la atención hay que tener recursos. Y dije que los jubilados no pagan ni un centavo. Hay que buscar un mecanismo. Y nosotros planteamos, por ejemplo, la creación de un seguro del jubilado, es decir, para tener recursos en donde aporte el Estado de aquí en adelante para asegurar ese tipo de prestaciones. Entonces, va en los dos lados, hay que inyectar recursos, pero hay un campo inmenso de
eficiencia, es decir, de mejorar la calidad del gasto. Doctora Espinel, durante su administración usted dice que presentaron varios proyectos, ideas para reformar esa situación, para tratar de ahorrar. ¿Qué pasó? ¿No fueron acogidos? ¿No fueron políticamente adecuados para el momento en que fueron presentados? ¿Qué pasó con esas propuestas? ¿Por qué no las pudieron implementar? Decía Alexis que son 2 millones de afiliados, son un poquito más, es decir, son los afiliados de dependencia, en relación dependencia, están los voluntarios, están las amas de casa, está el seguro campesino. Todo eso suma, antes de la pandemia eran 3 millones y medio de afiliados, y con los beneficiarios, es decir, jubilados, 500,000 de jubilados, y menores de 18 años, ¿no? Y amas de casa, total suma alrededor de 7,5 millones de beneficiarios. Imagínate, casi la mitad de la población del Ecuador que se beneficia de la seguridad social. Entonces, ¿cuál era nuestra propuesta? Iniciar con este sistema de base, para lo cual ya teníamos 800 dispensarios sin haber invertido ni un centavo. ¿Para qué? Para que cada afiliado tenga su médico, decía, de referencia. Se requieren 2,000 para esos 7,5 millones de beneficiarios, ¿sí? Nuestro plan era hasta el año 2020 tener todos esos 2,000 puntos de atención y darle la base al sistema de salud del IES, ¿no? De atención basada en primer nivel. Ese proyecto, por ejemplo, se quedó, ¿por qué razón? Porque comenzó la pandemia, ¿sí? Y se cambió de administración en el IES y la nueva administración privilegió una vez más el componente hospitalario, no el componente de prevención, porque este proyecto que estoy manifestando implica, ¿no?, prevenir. Por ejemplo, iniciamos una propuesta de control de cáncer de cuello uterino, en donde se revisó a todas las mujeres del norte de Esmeraldas y de las islas San Cristóbal y Santa Cruz, haciéndole un examencito muy sencillo, que es el examen de papilomavirus, ¿sí?, que cuesta $20. La atención de un cáncer de cuello uterino grado 4 cuesta $200,000. ¿Qué es lo que hace el sistema? Esperar que la mujer tenga su cáncer y que esté sangrando. Nosotros proponíamos 1,5 millones de exámenes a todas las beneficiarias. ¿Para qué? Para evitar el cáncer que se presenta de aquí a 4 o 5 años. Esa visión de prevención, lastimosamente, el sistema no la tiene. Y todos estos proyectos quedaron en carpeta por la pandemia y por el cambio a la nueva administración. Le planteo una inquietud porque me preocupa un poco digamos, que una de las soluciones para alivianar, digamos, la carga y el gasto que tienen atención de salud del IES sea eliminar el tema de las prestaciones a los familiares, ¿no?, a los cónyuges o a los hijos de los afiliados. Hay casos de afiliados, y eso me dice un amigo oyente, hay casos de afiliados que nunca nos hacemos atender en el IES, ¿no? Y dice, ¿a dónde se van esos recursos? Digo, en mi caso, ni mi hija, ni nadie de mi familia se hace atender por mí. Yo tampoco he utilizado, gracias a Dios, gozo de buena salud hasta ahora. Espero seguir así, seguir invicto, pero no he utilizado los servicios del IES. Entonces, mis recursos pueden beneficiar a otro. De eso se trata la solidaridad, porque usted partía de un hecho, ¿no? La seguridad social tiene un elemento vital, el de la solidaridad. Pero usted, al tratar de eliminar las prestaciones a los familiares y a los cónyuges, está haciendo añicos ese precepto de la solidaridad, pues. Mira, ¿cuánto pagas tú por tu prestación de salud? Si tú sumas cuánto es lo que tú has invertido, has puesto en salud para tu atención, ¿no? Nunca va a sumar, por ejemplo, el caso de que tu esposa tenga un cáncer de cuello uterino, como decía, y haya que gastarse $200,000, ¿no es cierto? Primer elemento. Entonces, el seguro de salud es un seguro de reparto, no de acumulación. Es decir, todo lo que se reúne durante el año se gasta en el año. Pero ¿qué es lo que sucede al momento que eso no es suficiente? Hay un déficit. ¿Cuánto es ese déficit? Alrededor de $500 millones, ¿sí? $500 millones, ¿no? De manera gruesa. ¿Cómo financio eso si es un seguro de reparto?
Esa es la pregunta. Eso es lo que tienen que resolver los tomadores de decisiones, ¿sí? Para eso yo mencionaba que uno de los temas es que hay que revisar las prestaciones que doy, que hay que ser más eficientes, que hay que tener un sistema que funcione con la mayor eficiencia que muestran las experiencias del mundo, ¿sí? Si voy a quitar o no prestaciones, pues eso tienen que decidirlo los políticos, ¿sí? Pero hay que llenar ese hueco que queda para la prestación de servicios de salud en el IES, siendo el segundo mayor prestador del país. ¿Qué pasa si es que no hacemos eso? Que como cualquier empresa quiebra, y al quebrar entonces perdemos todos. Entonces, por eso es importante este debate. ¿Cómo hacerlo? Esa es la gran pregunta que tenemos. Tenemos que sentarnos a debatir ya. Lo pedimos hace más de 2 años, pero todavía no se ha hecho eso. Y el nuevo gobierno tiene que hacerlo de manera urgente. Sentarse a debatir con todas las fuerzas sociales del país sobre este elemento. Por ejemplo, con la pregunta, ¿cómo financio el déficit de salud? Doctor Espinel, durante su administración, durante su gestión, ¿qué se hizo para mejorar la eficiencia del gasto de salud que usted plantea? Como te decía, el primer elemento fundamental es esto: el IES no tiene una base de primer nivel, toda la atención se hace en segundo y tercer nivel. Se planteó el trabajo en red. ¿Qué quiere decir esto? Que haya conexión entre todos los elementos del primer nivel y luego hacia arriba. Es decir, que cada centro de salud sepa a dónde tiene que enviar sus pacientes y en qué condiciones. Esto implica una cantidad de reglas de juego que no están presentes. Entonces se planteó todas esas reglas de juego, que inclusive tienen dentro una serie de reformas de las normativas del Ministerio de Salud. Hay que recordar que el Ministerio de Salud es la autoridad sanitaria. Por ejemplo, la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud plantea como herramienta de interacción entre los sistemas el tarifario. ¿Qué es esto? Es un libro, es una guía en donde está registrado cuánto cuesta cada prestación, ¿sí? Entonces, si me operan a mí de la vesícula, ahí dice cuánto cuestan los hilos, cuánto cuestan las compresas, cuánto cuesta cada una de las intervenciones. Con eso, entonces, si yo le mando a una clínica privada, la clínica privada me cobra a mí el tarifario. El tarifario no toma en cuenta estas atenciones preventivas que yo mencionaba, porque no está ahí visto como una herramienta de funcionamiento de un sistema de salud, sino de enfermedad. Solo prestaciones para enfermos. Entonces eso hay que reformarlo. ¿Por qué? Porque se requieren precisamente paquetes preventivos. Cuando yo llegué y planteé mi proyecto de atención primaria en salud, la pregunta es, ¿cómo le pago al médico que recién se gradúa y que le voy a asignar 2,000 afiliados? No existe una herramienta, porque nadie pensó en eso. Entonces, iniciamos un proceso de reforma del tarifario, por ejemplo. Está la reforma del sistema informático. Si no tenemos una historia clínica que esté registrada, ¿no?, electrónicamente y que tenga estos componentes, no puedo gestionar. Entonces se hizo una reforma del sistema informático del IES. Yo podría decir que el sistema S400 puede ser la respuesta para tener historia clínica electrónica única para todo el Ecuador. Si el Ministerio de Salud adoptaría esta herramienta, ganaríamos muchísimo, gracias al trabajo que se hizo y que está listito ahí. Oiga, doctor, y para mejorar el nivel de ingresos del IES, yo le quiero hacer una pregunta citando parte del comentario de Licenia hace un momento mientras estábamos dialogando. El IES no tendría que también empezarles a cobrar a todos esos grandes deudores, a esos grandes morosos, por lo general grandes empresarios también que acumulan unas deudas exorbitantes con la seguridad social. Ciertamente, ese es el campo que tiene que ver con pensiones, ¿no? Hay que cobrar una serie de deudas, hay que, por ejemplo, terminar de vender todos los bienes que tiene el IES, ¿no? Hay gran cantidad de bienes que están ahí prácticamente abandonados y que hay que revisar, hay que hacer inventarios, hay que hacer valoraciones, hay que hacer, ¿no?, todas
todos esas análisis para ver cuántos recursos hay ahí. Para salud, por ejemplo, nosotros propusimos utilizar los edificios que están botados atrás de la matriz para que sean las áreas de consulta externa de todo el Hospital Carlos Andrade Marín. Y me parece que de alguna manera ese proyecto está caminando para darle utilidad a los bienes que tiene el IES. Hay gran cantidad de oficinas, hay una serie de cosas que no se están utilizando de manera adecuada. Entonces, todo eso tiene que analizarse con todo cuidado, ¿no? Y de esa manera salvar a nuestro IES. Muchísimas gracias, doctor Espinel, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado esta mañana en este diálogo sobre ese tema de la seguridad social, que sin duda genera polémica y no mantiene contentos a muchos sectores de la sociedad ecuatoriana. Mauricio Espinel, exdirector nacional de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, que ha estado con nosotros. Gracias, doctor Espinel. A las órdenes, siempre listo. Muy amable, muchas gracias. 8 de la mañana con 6 minutos, Alexis. Mira que una parte de este diagnóstico que han hecho las autoridades del gobierno actual señala que el sistema de seguridad social nuestro está diseñado de tal forma que los beneficios que el afiliado, dice, obtiene son mayores a los aportes que hace durante la vida laboral. Eso dice. Yo no sé si a los afiliados como tal van a coincidir con este diagnóstico, ¿no? Yo no sé si el afiliado como tal ha recibido más beneficios que le estará aportando. Y como tú dices, Alexis, muchos de los afiliados en la vida han usado los servicios del IES, en toda su vida, no hasta cuando se jubilan. ¿Qué pasa con todos esos recursos? Si tú sumas toda la gente que no utiliza los servicios del IES en salud, en fin, todos los servicios que presta, sino hasta cuando se jubila, ¿qué han pasado con esos recursos? ¿No? Me imagino que se refiere, bueno, ese diagnóstico del gobierno se referirá al tema del valor de las jubilaciones acumuladas hasta el momento del fallecimiento del jubilado, ¿no? Y ahí dice sí, que son jubilaciones muy altas, ¿no? También dice eso. Más adelante el señor de la Torre, de mucha recordación, ¿no? Este señor Augusto de la Torre, dice que el cálculo de las pensiones en el Ecuador es muy alto, es que las pensiones que se reciben, y eso también sería de consultar con los afiliados, ¿no? Si ellos están de acuerdo con ese diagnóstico, son las más altas de la región, que eso también es algo que se debería reformar, el cálculo de la jubilación, no solo como se hace ahora, sino tal vez promediar, no como se hace ahora, que es los ingresos más altos de los últimos años, sino que se debería promediar, dice él, durante toda tu vida laboral y de ahí sacar un promedio, y esa debería ser la jubilación. Por eso es que lo que decía Mauricio Espinel es incrementemos los años para que puedas jubilarte, ¿no? Pero parece que no está entendiendo además la realidad, ¿no? Hoy la pandemia está mostrándonos que personas de 40, de 35, de 50 años pueden fallecer. Entonces, ya no es que la expectativa de vida ahora incremente. O sea, mientras tengamos la pandemia de por medio, ese argumento se cae, ¿no? Se cae por su propio peso, además. Y ese argumento del gobierno también de que los valores que tú aportas no se corresponden, tiene que ver con las jubilaciones. No me sorprendería que vayan a un modelo como el que tú dices, en donde revisarán los montos de los valores que se pagan por jubilación y demás, porque apuntan a eso, ¿no? O sea, apuntan a eso. Y lo que van a lograr es que este sistema ya no sea más un sistema solidario, sino sea un sistema de sostener a los jubilados, a los mayores, con lo justo para que puedan por lo menos comprar medicinas. Es terrible. Es terrible lo que nos espera en cuanto a la seguridad social. Ojalá y se iluminen las autoridades para tomar las mejores decisiones. Mira lo que puede pasar. Te amplían la edad de jubilación, te vuelves un anciano, con todo el respeto a los señores de la tercera edad. Una persona ya de muy avanzada edad que logra jubilarse vivirá 1 o 2 años máximo, y todo el trabajo y todo el aporte que durante toda su vida dio a la seguridad social se quedará allí en manos del Estado, si no tiene esposa a la que dejar una pensión de Montepío. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué pasa con todo lo que te has sacrificado durante toda la vida, aportando a veces hasta sin utilizar, para que se te quede con eso el Estado, si te amplían la edad de jubilación? O sea, se supone que tú te jubilas y que quieres disfrutar de esos últimos años de vida con tranquilidad, en teoría digo yo con tranquilidad, porque a veces la pensión no te alcanza ni siquiera para eso. Pero ¿qué pasa si te amplían la edad de jubilación? Tú sigues ya siendo una persona de muy avanzada edad, trabaja, te jubilas, te mueres el año siguiente. ¿Y todo lo que aportaste? Oye, conozco muchos casos, además de eso. Con este gobierno y con la pandemia, ha habido servidores públicos que ni siquiera de sus liquidaciones, después de haber sido despedidos, han podido disfrutar, ¿no?
porque les despidieron de sus trabajos, se contagiaron del virus, esperaron que les pague este gobierno la liquidación, nunca llegó la liquidación, ni la liquidación la vieron. Entonces, fíjate. Es un tema muy, muy polémico. Tienen que tomar las mejores decisiones y, como te digo, ahí veremos el rol que cumplen, porque esto va a tener que pasar en algún momento, supongo yo, por la Asamblea Nacional, y ahí veremos quiénes están a favor de la seguridad social y quiénes están a favor de la privatización. Tenemos ya nuestra siguiente invitada conectada. Vamos a hacer una pequeñísima pausa para poner